Estados Unidos amenazó sin titubear con atacar a Rusia, con destruir sus nuevos misiles antes de que los lancen. Después suavizó el tono, pero la declaración, como vaga, ahí está. Pero no solo eso, Estados Unidos amenazó con salirse del Tratado de las Armas Nucleares Pequeñas, algo que podría llevarnos al apocalipsis. Esto rompería el escudo que tanto esfuerzo costó en la Guerra Fría para no atacarse entre las potencias nucleares y para no desatar una carrera nuclear sin control que nos llevara al final. Preguntemos todo. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Russia into compliance, because that is our goal. We are asking our allies for their suggestions. Getting them to withdraw would be our choice, of course. But I think the question was, what would you do if this continues to a point where we know that they are capable of delivering? And at that point, we would then be looking at the capability to take out a missile that could hit any of our countries in Europe and hit America and Alaska. I just don't know how much longer we can continue to live up to our obligations under this treaty with Russia violating this treaty so blatantly and openly. Los estadounidenses realizan una actividad que no se puede denominar de otra forma que una preparación para violar el tratado. Es obvio que se está creando un potencial que permite, en caso de que exista la decisión política correspondiente, realizar un rápido avance y salir de los límites previstos en el tratado. года начались первые пуски новой ракеты Р-5 с энергосистемой ледорента. Дальность полета превысила 1000 километров. Ahí está el reportaje. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Gracias, siempre le agradezco a usted por el cariño que le tiene al programa. Ya superamos incluso el número de seguidores que teníamos antes, después de que YouTube nos clausurara la cuenta. Gracias por pasarse de una cuenta a otra y por seguir haciendo posible este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Iñaki Gil de San Vicente, usted lo conoce y lo conoce muy bien, analista internacional allá en San Sebastián.
y Miguel Martínez Truchot, que también conoce muy bien, abogado en Madrid. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Miguel, comienzo contigo. Tenemos muchas preguntas, así que si nos vamos rápido, de a minuto por respuesta, porque la gente quiere saber qué pasa. La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN dijo claramente eliminar los misiles de Rusia, lo que es atacar a Rusia. Horas después lo suavizó, pero finalmente lo dijo. Te pregunto, ¿por qué Estados Unidos dejó entrever la intención de atacar a Rusia para destruir los misiles rusos que violan el tratado entre ambos países? Por favor. Bueno, las declaraciones de Estados Unidos no son una causa de una situación actual, sino que son la consecuencia de esta situación. Es muy importante diferenciar la causa de la consecuencia. Estas declaraciones son una consecuencia de todos estos ataques o injerencias que llevamos viendo por parte de Rusia durante estos últimos meses. En concreto, ha habido unos ejercicios militares no negados por Rusia y donde Estados Unidos ha detectado en concreto 2 bombarderos nucleares muy cerca de las fronteras con Alaska y con Canadá. Entonces, estos ejercicios militares, que son una verdadera provocación en el límite de la frontera con Estados Unidos y con Canadá, lo que han provocado es que Estados Unidos tenga esta reacción. Es lógica que si al final realizan ejercicios militares con bombarderos nucleares, entre otros armamentos, cerca de tu frontera, tú tengas que tener una declaración, tú tengas que tener una respuesta, y esta respuesta tenga que ser contundente. Otra cosa es que esta respuesta se va a llevar a cabo, pero sin duda alguna esta respuesta tiene que llevarse, tiene que tener lugar. Bien, a ver, Iñaki, bueno, es lógico y creo que tiene razón, según Miguel Martínez, pues lo que dijo Estados Unidos. Yo te pregunto, un ataque preventivo contra otro país, según la Carta de las Naciones Unidas, ¿puede darse en qué condiciones? Y si estas condiciones, con estas condiciones Estados Unidos tendría razón, o Estados Unidos está planeando algo maquiavélico. Bueno, yo pienso que Estados Unidos no necesita legitimidad ni legalidad internacional ni apoyo internacional de la ONU y de quien sea para cualquier país. Esa es la experiencia de Estados Unidos. Es más, incluso recientemente Estados Unidos se está desentendiendo de la ONU en muchas cuestiones, de la Oficina de Derechos Humanos, de la UNICEF, incluso ha amenazado contra el Tribunal de la Haya y está planteando incluso reducir todavía más sus aportaciones económicas a la ONU, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un problema de fondo que no solamente es la cuestión militar o la cuestión del derecho de Rusia a hacer maniobras militares. Recientemente Estados Unidos ha llevado tropas a Polonia, ha llevado tropas a Lituania, incluso ha convencido a Polonia de que Polonia establezca una base militar de Estados Unidos muy cerca de la frontera con Rusia, que se llamaría nada menos que Fuerte Trump, ¿no? El problema es más de fondo. Estados Unidos sabe que hay una pugna política estratégica dentro de la política rusa. Hay 2 bloques de poder, 2 bloques políticos dentro de Rusia claramente diferenciados. No son antagónicos, simplemente son diferenciados, ni siquiera por ahora tienen el nivel de oposición. Está el eje, digamos así, europeísta, que propugna llevarse bien con Alemania y llevarse bien con Europa para contener la expansión norteamericana y la expansión del fascismo en Ucrania y en otros sitios, pero está también el bloque que es por ahora el que va ganando, que es el bloque llamado euroasiático, que propugna un acercamiento todavía mucho más estrecho con China y con otros países, por razones que hemos ido analizando en otros debates. Y es este debate el que realmente inquieta a los Estados Unidos y a otros países occidentales, ¿no? Y para contener esta deriva, este debate interno que hay, este aumento del poder del bloque euroasiático, que ha salido fortalecido en las últimas elecciones municipales en el interior de Rusia, incluso con un ascenso claro del Partido Comunista, para contener todo esto está la política de Estados Unidos de amenazar, de aumentar presiones y de intentar que el bloque euroasiático se pliegue a las propuestas del bloque proeuropeo. Y yo creo que por aquí viene el problema estratégico de fondo, que es un problema que supera una visión corta de 2, 3, 5 años, porque es un proceso internacional que se está dando. Bien, a ver, Miguel, ¿por qué Estados Unidos acusa a Rusia de violar este tratado de las armas nucleares de alcance intermedio? Yo le puse las armas nucleares chiquitas, pero bueno, ¿por qué lo acusa Rusia? Yo te pregunto, ¿Rusia viola sí o no el tratado?
Bueno, como comentaba anteriormente, los ejercicios militares que se han realizado por parte de Rusia en el mar muy cerca, vamos, a la frontera con Alaska y con Canadá, violan radicalmente este tratado. Y no solo eso, comentaba mi compañero que es un derecho que tiene Rusia a practicar ejercicios militares. No vamos a negar que cada país tiene derecho a realizar sus ejercicios militares siempre y cuando se encuentren en su mar territorial o en su propio territorio. Pero no nos vamos a negar que realizarlos tan cerca de las fronteras de Estados Unidos y Canadá es una verdadera y una auténtica provocación. Comentaba antes también el compañero que Estados Unidos lo que está intentando es ingerir en la política estadounidense a través del envío de tropas a Polonia para que gane un bloque en favor del otro. Yo creo que de estos dos países, quien se ha probado en distintas ocasiones que ha ingerido uno en el otro en su política ha sido Rusia con las elecciones americanas. Entonces, lo que hay que ver es los hechos de verdad, los hechos probados, y es que Rusia ha ingerido en las elecciones estadounidenses. El envío de tropas al final no solo está realizando Miguel, Estados Unidos, está realizando conjunto con la OTAN por la situación particular de Rusia. Perdón que te interrumpa, Miguel, pero aquí el punto más grave, tal como lo dijo la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, no son los ejercicios militares, es en específico es el misil crucero que sobrepasa el límite del Tratado de Armas Nucleares Intermedias, y fue por el cual amenazó a Estados Unidos con atacar y destruir esos misiles. ¿Viola ese misil, sí o no, el Tratado de las Armas Intermedias? Sin duda alguna, al final hay en los tratados internacionales, concretamente el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, aparece taxativamente cuáles son los misiles o no las armas que se permiten el desarrollo por parte de los países que firmen ese tratado. Y Rusia, una vez, vuelve a interferir, vuelve a violar este tratado. Acusar a Estados Unidos de provocaciones o amenazas por señalar que lo que se debe hacer es cumplir este tratado y que si una parte no lo cumple, evidentemente ellos no lo van a cumplir, me parece un poco peligroso. Pero volviendo al tema, Rusia al final lo que está modificando es el statu quo de la geopolítica internacional, mientras que Estados Unidos únicamente está defendiendo sus intereses tanto en su territorio como en aquellos países de la OTAN a los que ha jurado proteger. Bien. A ver, Iñaki, quiero hacerte una pregunta, pero me gustaría también que repliques lo que dice Miguel, porque Miguel te dice que no, que tu teoría pues no es la correcta, porque quien realmente interfiere es Rusia, y quien realmente está amenazando es Rusia con todos sus ejercicios militares. A ver, Iñaki. Bueno, yo pienso que tal y como está el panorama en estos momentos, donde ya la administración norteamericana ha dicho que está lanzando ya la segunda fase de la guerra en el cosmos, la primera fase la lanzó Ronald Reagan, fue un fracaso estrepitoso, entre otras cosas porque tecnológicamente no había recursos para la célebre guerra de las galaxias. Ahora sí hay recursos tecnológicos. Donald Trump ha dicho que la van a reabrir y por lo tanto disponibles. Eso ya se está realizando en un presupuesto militar realmente gigantesco. Eso destroza y rompe todas las relaciones internacionales pactadas sobre la no militarización del espacio. Eso es una realidad previa a todas las demás, y suena como que estamos analizando la realidad desde como dos niños se están pegando, tú me pegas a mí antes o yo te amenazo antes, cuando lo que se está produciendo desde hace bastante tiempo es que, por ejemplo, Rusia ha reducido los gastos militares, los Estados Unidos lo han multiplicado o los han incrementado unas cantidades bárbaras, ¿no? Esto implica ya toda una perspectiva estratégica. Yo creo que este debate es importante, pero no es el decisivo. Lo que está en juego en estos momentos es que los Estados Unidos se están preparando para incrementar una presión sistemática, económica, política, militar, alimentaria, etcétera, en todos los sentidos, contra Euroasia. Están recurriendo a cualquier excusa sin darse cuenta que ellos ponen la paja en el ojo ajeno, que de hecho no anula el tratado, no lo contradice las nuevas armas soviéticas, las nuevas armas rusas, pero realmente lo que tienen la viga en el ojo son los estadounidenses. A mí lo que me interesa es insistir en la otra cuestión, es que realmente el fondo del problema. La otra cuestión es realmente el fondo del problema. La población rusa está girando paulatinamente hacia una concepción estratégica mundial, junto con otras potencias
estrategias mundiales que plantean ya por fin una alternativa a todo el dominio norteamericano desde Bretton Woods en adelante. Un dominio que se vio debilitado en el año 70-73 con el problema del dólar y del oro, que se ha ido debilitando, y que por fin ya en estos momentos, desde el 2015, un poquito antes, ya plantea una perspectiva a nivel internacional. Y por poner más datos, las recientes políticas económicas de Rusia, en el sentido de depender cada vez menos de la exportación de petróleo, de ampliar la exportación de productos manufactureros, de multiplicar la producción industrial, etcétera, etcétera, esa política que está rindiendo ya frutos frente a la presión norteamericana es otra cuestión que está en el fondo de todas las amenazas norteamericanas. Yo creo que tenemos que analizar esos problemas estratégicos y no centrarnos en que realmente quién amenaza más. Esa es la política que interesa a determinados periódicos o a determinados intereses propagandísticos para ocultar el choque de estrategias mundiales que se está realizando. Y de ahí, y concluyo, desconcierto, la furia y las amenazas de los Estados Unidos, porque ven que el panorama se les está yendo de las manos. Sí, yo te iba a preguntar, imagínate por qué Rusia ni rechazó ni confirmó si está construyendo ese famoso misil que viola el tratado según Estados Unidos, y solo contestó que es muy agresivo, pero con todo lo que dices pues ya nos queda clarísimo qué es lo que se está jugando de fondo. Miguel, dos cosas. Estados Unidos acusa a Rusia de violar el tratado, pero no es de risa cuando Estados Unidos viola todos los tratados y los acuerdos y los rompe: el acuerdo de París, el acuerdo nuclear, el tratado de libre comercio con México, con el Transpacífico. ¿Tiene autoridad Estados Unidos para decir ese está violando un acuerdo cuando ellos violan todos los acuerdos? Y la segunda pregunta, ¿no es que Estados Unidos se ponga un poco nervioso al ver el desarrollo de este famoso misil ruso 9M729, porque es un arma que no tiene Estados Unidos, que no ha desarrollado, y entonces no le gusta que no tenga una misma arma para contrarrestar a la rusa? Por favor. Sí, bueno, en primer lugar, decías que Estados Unidos no tiene ningún tipo de autoridad para señalar que se ha denunciado, que se ha violado por parte de un país un tratado, ya que ellos violan distintos tratados. Pero señalabas dos ejemplos, por ejemplo, de los acuerdos presuntamente violados por Estados Unidos, como es el NAFTA y el Acuerdo de Cambio Climático de París. Y es curioso, a mí me resulta curioso que se comparen actualmente la violación de un tratado respecto a la no proliferación de las armas nucleares con un tratado contra el cambio climático o contra el libre comercio. Yo creo que son lo de no proliferación de las armas nucleares, y yo creo que cualquier demócrata... Perdóname, estás confundiendo el tratado de no proliferación de las armas nucleares. Ese tratado no incluye a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, ni al Reino Unido, ni a Francia. Ese tratado es exclusivo para otros países que no son potencias nucleares. Así que no sé a qué te refieras con el tratado de no proliferación de las armas nucleares. Sí, pero sí, me he equivocado en ese tratado en concreto, pero tú señalabas que es comparable el tratado que está violando Rusia ahora mismo con la construcción de este nuevo misil con un acuerdo para el cambio climático y un acuerdo de libre comercio entre tres países. Yo creo que son situaciones completamente diferentes. En uno nos jugamos realmente la geopolítica internacional, incluso que la balanza se vaya hacia un lado o hacia el otro, con las consecuencias políticas, económicas y humanas que pueda llegar a tener eso. En otro, pues bueno, podrán ser distintas perspectivas políticas respecto del cambio climático, de las medidas que haya que tomar, o respecto del libre comercio, cuestiones que, por cierto, no comparto la denuncia por parte que haya denunciado esos protocolos, ¿no? Pero yo creo que son de protocolos y acuerdos completamente diferentes y que no hay que mezclarlos. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene la autoridad necesaria y suficiente como para que en el momento en que Rusia esté desarrollando un misil que no es apropiado para las relaciones políticas internacionales, así como las distintas maniobras militares que ha tenido lugar en su frontera, yo creo que Estados Unidos tiene toda la legitimidad para poder denunciar estas provocaciones por parte de Rusia. Y respecto de la otra pregunta que me contestabas, si sobre Estados Unidos tiene temor o no porque no pueda desarrollar esas armas, desconozco el temor de cuál es el temor de Estados Unidos, pero yo creo que es un temor que debe tener cualquier democracia occidental. Al final, que Rusia esté desarrollando un arma que
que tenga una capacidad de destrucción muy amplia, no es bueno ni para Estados Unidos, ni para Polonia, ni para Alemania, ni por supuesto para España. Entonces yo creo que no es bueno para cualquier demócrata. Bien, a ver, Iñaki, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, ¿qué es lo que pasa si se rompe? Porque Estados Unidos está amenazando con abandonar este tratado de armas nucleares de alcance intermedio. Muchos analistas y expertos, incluso físicos nucleares, están preocupados porque si esto no se renueva, si no se rompe, si no llega a un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, entonces podría afectar el acuerdo nuclear más grande y más importante del planeta, el START, que justamente vence en 2 años y el cual controla los arsenales nucleares y los misiles intercontinentales de Rusia y de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si se rompe todos estos acuerdos y la carrera nuclear es sin control? Cada quien hace y produce lo que quiere y ya no hay acuerdo. La carrera nuclear sin control ya ha empezado por parte de los Estados Unidos, porque recientemente teníamos una noticia que no ha sido desmentida, mediante la cual se nos decía que Donald Trump ha reconocido, ha dicho que Estados Unidos va a modernizar todo su arsenal nuclear. Rusia en estos momentos no lleva esa política. Rusia lleva una política de desarrollar armas muy selectas, armas defensivas muy selectas, que corresponden a la concepción estratégica militar de Rusia en estos momentos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es prepararse en el plano militar para desarrollar por fin un método de guerra total que anule la advertencia que la Unión Soviética dijo desde hace mucho tiempo. Dijo la Unión Soviética que si explotaba una sola bomba nuclear, la Unión Soviética lanzaría todo su arsenal, que era la teoría de la mutua destrucción o la destrucción mutua garantizada, ¿no? Que era la única alternativa que entonces la Unión Soviética, cuando existía, entendió que era la única garantía de impedir una guerra nuclear, porque las estrategias de Estados Unidos siempre han pasado por desarrollar guerras nucleares tácticas que imposibiliten la defensa de la Unión Soviética en su tiempo y de Rusia y de China en la actualidad. Eso por una parte, ¿no? Entonces estas armas, o estas pocas armas que está desarrollando Rusia, precisamente se mueven en ese término. La amenaza o el reconocimiento de la actualización y la modernización del arsenal nuclear norteamericano va por fin a intentar poder desarrollar guerras nucleares amplias, en regiones amplias, sin que Rusia tenga capacidad de contestación, porque sabe que Rusia económicamente en estos momentos no ha optado por actualizar sus recursos nucleares, que son muy anticuados con respecto a los Estados Unidos. Esto por una parte, y por tanto pasará mucho tiempo para que eso ocurra, varios años, ¿no? Mientras tanto, echar para atrás el Acuerdo de París está suponiendo un deterioro impresionante de las condiciones medioambientales, ¿no? Y echar para atrás y endurecer los tratados de libre comercio está suponiendo un empeoramiento tremendo de las condiciones de vida y trabajo de millones de seres humanos en América Latina, ¿no? Esto está causando la muerte, está causando el empeoramiento de las condiciones de sanidad, de higiene, de trabajo de millones de seres humanos, y eso es otra forma de guerra que por tanto no podemos olvidar, ¿no? Y por último, yo creo que hay una cuestión, tal y como está el planeta en estos momentos, centrarnos exclusivamente en un contexto militar de guerra futura, sin olvidar lo que estoy diciendo, que hay millones de seres humanos que están drásticamente viendo cómo empeoran sus condiciones por decisiones políticas medioambientales, de comercio internacional, de utilización de los alimentos como armas de presión, etcétera, es volver a concepciones de la guerra del siglo XIX. Ahora cualquier medida económica, científica, sanitaria es a la vez medida de guerra. Te agradezco mucho, Iñaki, pues muy completo. Miguel, también muchas gracias. Gracias a los dos por tenernos pues al filo de la silla, de la butaca. Muchas gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Como siempre, un ejercicio de dos voces. Iñaki, un abrazo grande. Gracias. Vámonos ya, vamos a acabar con esto. Físicos nucleares como Ernest Moniz afirman que el mundo está en un riesgo nuclear mucho más peligroso que el que alcanzó con la famosa crisis de los misiles de Cuba. Usted recuerda. ¿Por qué? Porque justamente estas armas nucleares pequeñas son peligrosísimas
dicen los físicos nucleares, un error de cálculo, un error humano, un ataque cibernético, un error de información podría causar un desastre nuclear en todo el planeta. Y como ejemplo está lo que pasó en Hawái recientemente. Se activó una alarma y 40 minutos se tardó en desmentir que más bien era una falsa alarma nuclear en donde toda la gente corría. Esos 40 minutos son tan vitales y es demasiado tiempo en el cual Putin, el presidente de Rusia, o Donald Trump pudieran tomar una decisión para atacarse mutuamente. Así que el mundo ha llegado a un nivel en donde quizá el ratón se pueda comer los cables de los ordenadores nucleares. Un nivel no de tecnología, sino de estupidez para la raza, más bien para la especie humana. Buenas noches.